Bueno, continuando pues con las recomendaciones de este autor, Edward, las cuales me parecen muy acertadas, muy buenas, ayudan mucho. Dice, se debe redactar igual número de ítems con sentido positivo y negativo hacia el objeto de medición. Recordemos que estamos en escala de actitud. Posiblemente en una encuesta donde se utilice un cuestionario tipo Likert, pues esto no tenga necesidad de hacerlo. Pero para el caso de las escalas sí, porque se está preparando una escala, se está elaborando una escala para medir inteligencia o para medir cualquier otro constructo, es muy distinto. Aquí la escala requiere incluso de muchas más preguntas para después hacer la filtración. El otro aspecto es que los ítems se deben organizar aleatoriamente y no siguiendo una determinada secuencia, como por ejemplo, los más fáciles primero, los de dificultad media por ahí en la mitad y los difíciles al final, sino que se deben mezclar aleatoriamente, de manera que la persona pues se va movilizando, se va desplazando por todo el contenido del instrumento que se le está pasando. Recordemos, insisto, estamos en presencia de una escala. Procesar la validez de contenido a la escala. Algo que me preguntaban por allí, bueno, hay que procesar la validez de contenido a la escala. ¿En qué consiste eso? En seleccionar una muestra representativa de sujetos, manteniendo como mínimo la porción de 2 sujetos por cada ítem de la escala en su versión original. Lo aconsejable es utilizar una muestra que oscile entre 180 y 200 sujetos. Es decir, que si estamos en 200 sujetos serían entonces 100 ítems o 100 reactivos. Si estamos en 180 serían 90, porque si son 2 por ítem, pues me parece que incluso es un buen punto, una buena referencia para cuando se vaya a hacer esos otros tipos de validez de mayor alcance, de mayor profundidad. Aplicar la técnica de correlación ítem total o correlación ítem factor para el análisis de los ítems. Se seleccionan entre 20 o 25. ¿Cuáles se va? ¿Cómo 20 o 25? ¿Cómo? Bueno, pues aquellos que contengan los coeficientes más altos. Obviamente manteniendo la proporción del 50% con dirección positiva y 50% con dirección negativa. En ese caso se ve cuáles son los que tienen los coeficientes más altos dentro de los que tienen dirección, o sea, están redactados con orientación positiva y cuántos hay de que tienen dirección, o sea, redactados con dirección negativa, y de allí entonces te toma un 50 y un 50. Realizar el estudio técnico a esa escala definitiva. Es decir, pues si son los 20, son los 25, son 30, ahí hay que empezar a hacer un estudio técnico. ¿Cuál es ese estudio técnico? Pues estimar la validez. ¿La validez cuál? Bueno, yo la validez que llamo de las 3C. La validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. Y obviamente la confiabilidad. Luego hay que establecer las normas y las condiciones de estandarización para la aplicación e interpretación de los resultados de la escala. Ahora bien, voy a tratar de ilustrar con algunos ejemplos lo que nos ha presentado el señor Edward y lo que yo he encontrado en la vida cotidiana cuando me ha correspondido trabajar como validador o como revisor de estos instrumentos. Aquí tenemos unos ejemplos. Es un ejemplo deficiente. Dice, en su país, la protección de la familia afecta a la docencia y a la investigación científica. Está en forma de pregunta. Y tiene las alternativas de respuesta que ustedes están viendo allí. No afecta, afecta mucho, afectan totalmente, bueno, no sabe. Ahora, imaginemos que responde que afecta mucho. Yo pregunto, ¿afecta mucho a quién? ¿A la docencia o a la investigación?
nos decía, el autor, Edwards, nos decía que no debe tener más de una idea o pensamiento. Aquí tenemos más de una idea, tenemos dos ideas, porque es la docencia y la investigación. Y el otro aspecto de eso sería desde el punto de vista para responder, y seguramente tendríamos ahí una dificultad para determinar una confiabilidad y para ver la validez. Y seguramente los expertos verían esto inmediatamente, nos diría, si soy yo el que he redactado esto así, me lo va a decir para que lo mejore. Pero imagínense que eso se pase así. Cuando se va a hacer el análisis de ese ítem y dio determinado resultado entre un número X de personas, que pueden ser estudiantes obviamente, me dio 25. ¿A quién se lo atribuyo? ¿A la docencia o a la investigación? Ya allí tengo una barrera para poder hasta interpretar ese resultado. Entonces, una manera de mejorarlo, no quiero decir que es la mejor manera de hacerlo, sería el mismo planteamiento. En su país, la protección integral de la familia afecta a la docencia y la investigación científica. Parte A, docencia. Le doy las alternativas de respuesta, no afecta, afecta poco, afecta mucho. Investigación científica, no afecta, afecta poco, afecta mucho, etcétera. Ese etcétera es colocar las otras alternativas de respuesta que están allí. Esa sería una manera de mejorarlo. No quiero decir con esto que es la mejor redacción, ¿no? Muy bien, está bien eso. Vamos entonces a ver otro aspecto. Estoy tratando un poco como de hacer operativo algunos de los aspectos de las recomendaciones del señor Edwards. Aquí tenemos este. Escriba sobre los efectos de la sequía prolongada. ¿Qué quiere saber sobre la sequía prolongada? ¿Qué efectos quiere saber? Entonces, es una pregunta que no está, digamos, precisa, no es concreta. Una manera de mejorarla pudiera ser, si necesitamos brevedad, pues sería, en vez de decirle, escriba brevemente, describa en no más de 10 líneas los efectos de una sequía prolongada en una región cuyo promedio anual de precipitación sea de 2.000 mililitros, destacando las consecuencias más importantes para la vida animal, vegetal y humana. Caramba, esto es muy diferente. Está precisando qué es lo que en realidad se requiere. Que la persona, qué información se requiere. ¿Y por qué se requiere esa información? Bueno, porque la pregunta de investigación o las preguntas de investigación y los objetivos de investigación apuntan a esto y no a aquella generalidad que tenemos allí al principio, ¿no? Escriba los efectos de la sequía. Y algo de eso, pues, es lo que estaba planteando el señor Edwards. Entonces, yo lo que he hecho es tomar unos ejemplos para ilustrar lo que él dice con algo práctico de lo que uno ha venido viviendo también cuando viene haciendo este trabajo. Aquí tenemos otro. Dice, para que un cohete escape del campo de la atracción terrestre debería superar una velocidad de 8,2 kilómetros por hora, una velocidad de 9,2 kilómetros por hora, una velocidad de 14 kilómetros por hora, una velocidad de 11,2 kilómetros por hora, una velocidad. Cuando termine el de responder la cuestión, la persona a lo mejor sale diciendo una velocidad. Una persona que maneje el idioma castellano, al ver esta redundancia, hasta allí puede durarle el interés que tenía por el instrumento. Porque ya eso le produce ruido, le produce desazón, le produce desencanto. Entonces, si no recogemos la información, es porque nosotros, de alguna manera, puede ser involuntaria, estamos provocando perder la información de una persona o de varias personas porque estamos redactando de manera inadecuada el planteamiento. Entonces, bueno, pues una manera de mejorarlo pues sería hacer la misma pregunta, es decirle, 8,2 kilómetros por hora, 9,2 kilómetros por hora, 14,2, porque al fin y al cabo, kilómetros por hora, pues es una velocidad. Entonces, de esa manera, pues se va mejorando y bueno, podemos conseguir resultados diferentes. Y finalmente tengo este otro ejemplo acá,
Dice, los profesores de matemáticas son los que más confían en las capacidades de sus estudiantes. Entonces va desde total acuerdo hasta total desacuerdo. Los punticos que tengo ahí es acuerdo, indeciso, todo lo que conocemos con lo de desacuerdo. Yo hice la siguiente pregunta al diseñador del instrumento. ¿Capacidades para qué? Porque le dice, las capacidades de los estudiantes. ¿Capacidades para qué? ¿Serán en general o serán en las clases de matemática? ¿Y por qué? ¿Saben? El objeto del estudio era creencia acerca de la matemática, su enseñanza y su aprendizaje. Entonces, obviamente, para eso es la validación. La validación es para ir viendo todos esos detalles, porque en realidad cuando uno está redactando, no es fácil, es fácil criticar, es fácil mirar, digamos, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero llega el momento, el cansancio y lo que digamos, usted tiene, por ejemplo, que si yo, 60, 70, 80 preguntas, pues bueno, pueden ocurrir todas estas cosas. Entonces, no es una crítica a este investigador, sino es simplemente donde caemos involuntariamente, pero lo importante de esto es que uno puede caer en todo esto, y cae, de hecho cae. El problema es que en que cuando vamos a hacer el proceso de validación, diseñemos instrumentos que permitan a los validadores poder detectar estos aspectos para que nos ayuden, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo donde necesitamos de mucha gente. La investigación no es un trabajo individual, es un trabajo donde necesitamos de muchas personas. Bueno, con esto pues doy por terminada esta quinta sesión y aspiro el día miércoles poder terminar pues digamos lo que me corresponde en el curso, para dejarle la otra actividad, la actividad que está allí pendiente y que va a realizar León Darío.